En la noche de la historia antigua, algunos destellos brillan con luz propia, atravesando el tiempo con una intensidad que desafía los siglos. Entre ellos, la figura de Pitágoras de Samos emerge como una constelación enigmática, un pensador que habitó esa delicada frontera donde la matemática se entrelaza con el misticismo, donde los números no son meros símbolos sino llaves para comprender el cosmos. Nacido alrededor del 570 a.C. en la isla de Samos, en el mar Egeo, Pitágoras creció en un mundo de transformaciones profundas. El siglo VI a.C. representa un momento bisagra en la historia del pensamiento humano, cuando el logos comenzaba a despuntar sobre el mitos, cuando la razón iniciaba su largo diálogo con las antiguas tradiciones. Hijo de Nesarco, un tallador de gemas, y de Pitais, el joven insular recibió una educación privilegiada que sería apenas el preludio de una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento. Las fuentes clásicas, desde Heródoto hasta Jámblico, nos hablan de sus extensos viajes formativos. Se dice que visitó Egipto, donde pasó más de 2 décadas estudiando con los sacerdotes de Menfis y Tebas, absorbiendo conocimientos astronómicos y geométricos que habían estado desarrollándose durante milenios en las riberas del Nilo. Algunos relatos, más controvertidos, mencionan incluso viajes a Babilonia, donde habría contactado con los magos caldeos y su sabiduría matemática y astronómica, e incluso a la India, donde habría conocido a sabios brahmanes y sus doctrinas sobre la transmigración de las almas. La veracidad histórica de estos periplos sigue siendo objeto de debate académico. Lo que parece indudable es que Pitágoras regresó a su tierra natal convertido en un pensador de extraordinaria visión, portador de un conocimiento que combinaba matemáticas, música, astronomía y filosofía en una síntesis única. Sin embargo, el clima político de Samos, bajo la tiranía de Polícrates, resultó inhóspito para sus ideas. Según Porfirio, Pitágoras, no encontrando la forma de vida política compatible con sus doctrinas, abandonó su isla natal para fundar en Crotona, en la Magna Grecia, sur de Italia, la comunidad que terminaría convirtiéndose en una de las más influyentes escuelas de pensamiento del mundo antiguo. Lo que Pitágoras estableció en Crotona alrededor del 530 a.C. trascendía con mucho el concepto moderno de escuela filosófica. La Hermandad Pitagórica fue simultáneamente una comunidad religiosa, un centro de investigación científica y una fuerza política. Sus miembros vivían bajo un código estricto que regulaba cada aspecto de la existencia, desde la dieta hasta el vestido, pasando por elaborados rituales de purificación y un sistema de comunicación mediante símbolos y acertijos que solo los iniciados podían comprender. La organización interna de la hermandad reflejaba su visión jerárquica del conocimiento. Los discípulos se dividían en 2 grandes categorías: los acusmáticos o auditores, que solo escuchaban las enseñanzas tras una cortina sin ver al maestro, limitándose a memorizar axiomas y aforismos, y los matemáticos o estudiosos, que recibían la explicación completa de las doctrinas y participaban en las investigaciones. Esta división, que quizás nos resulte extraña, reflejaba la concepción pitagórica del conocimiento como un tesoro que solo debía revelarse a quienes estuvieran preparados para recibirlo. Entre los rasgos más llamativos de la hermandad destacaba su carácter igualitario en cuanto al género. En una época donde la participación femenina en la vida intelectual era excepcional, los pitagóricos aceptaban mujeres como miembros plenos. Sabemos los nombres de al menos 17 mujeres pitagóricas, entre ellas Teano, que algunas fuentes mencionan como esposa de Pitágoras y que habría dirigido la escuela tras su muerte. Esta apertura hacia la participación femenina en las actividades filosóficas y científicas representaba una postura revolucionaria en el contexto de la Grecia antigua. Igualmente notable era la estricta disciplina que regía la vida cotidiana de los pitagóricos. Practicaban el vegetarianismo, aunque con excepciones rituales, se abstenían de ciertas comidas como las habas, cuya prohibición ha generado múltiples interpretaciones, desde razones médicas hasta simbólicas, y comenzaban y terminaban cada día con elaborados rituales de introspección. Al amanecer, cada pitagórico debía preguntarse: ¿qué haré hoy? ¿Dónde iré? ¿Qué aprenderé? Al anochecer, la reflexión se tornaba retrospectiva. ¿Qué he hecho? ¿Qué he aprendido? ¿En qué he fallado? Esta práctica de examen-consciencia anticipaba en varios siglos técnicas similares que encontraremos en estoicos y otras escuelas filosóficas posteriores. Si tuviéramos que condensar la visión pitagórica del universo en una frase, bien podría ser la atribuida a Filolao, uno de sus discípulos más destacados: todo es número. Esta afirmación, que para nuestros oídos modernos podría sonar a hipérbole poética, constituía para los pitagóricos una revelación profunda sobre la naturaleza última de la realidad.
Para comprender esta visión, debemos descartar nuestra concepción abstracta de los números. Para los pitagóricos, los números no eran meras herramientas de cálculo, sino entidades reales, principios activos que configuraban el cosmos. Cada número poseía no solo propiedades matemáticas, sino también cualidades metafísicas y simbólicas. El 1 representaba la razón y la esencia indivisible, el 2, la opinión y la diversidad, el 3, la armonía como síntesis de unidad y diversidad, el 4, la justicia como equilibrio perfecto, el 5, el matrimonio, suma del principio masculino, 3, y el femenino, 2, el 6, la creación, el 7, la perfección, y así sucesivamente. El descubrimiento más célebre atribuido a Pitágoras ilustra perfectamente esta concepción. La historia cuenta que, al pasar por un taller de herrería, Pitágoras notó que los martillos, al golpear el yunque, producían sonidos armónicos cuando sus pesos guardaban proporciones simples entre sí. Intrigado, realizó experimentos con una cuerda tensa, descubriendo que al dividirla en segmentos con relaciones de 2:1, 3:2 o 4:3, se producían los intervalos musicales de octava, quinta y cuarta, respectivamente. Este hallazgo revelaba una correspondencia exacta entre proporciones numéricas y armonías musicales, sugiriendo que la belleza auditiva estaba gobernada por principios matemáticos precisos. Esta conexión entre matemáticas y música se extendió a la astronomía en la doctrina de la armonía de las esferas. Los pitagóricos concebían el cosmos como un conjunto de esferas concéntricas que, al girar, producían sonidos determinados por sus distancias relativas, calculadas según las mismas proporciones que regían la escala musical. Que no podamos escuchar esta música celestial se explicaba por su constancia. La oímos desde el nacimiento y, por tanto, no la percibimos, del mismo modo que un herrero deja de notar el sonido constante de su fragua. La obsesión pitagórica por los números se extendía al estudio de sus propiedades intrínsecas. Desarrollaron las nociones de números primos, perfectos, amigos y figurados, triangulares, cuadrados, pentagonales. Por ejemplo, un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores propios, como el 6 que es igual a 1 más 2 más 3, mientras que dos números amigos son aquellos donde cada uno es igual a la suma de los divisores del otro, como el 220 y el 284. Estos conceptos, que hoy podrían parecer meros juegos matemáticos, representaban para los pitagóricos manifestaciones del orden subyacente del cosmos. Si existe un legado matemático indiscutible de Pitágoras, es el teorema que lleva su nombre y que establece que en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aunque formulaciones de este principio existían ya en Babilonia y Egipto, la contribución pitagórica fue decisiva. La demostración formal del teorema, elevándolo de observación empírica a verdad matemática demostrada. Lo que hizo temblar los cimientos de la matemática pitagórica fue el descubrimiento, atribuido tradicionalmente a Hipaso de Metaponto, de que la diagonal de un cuadrado no podía expresarse como la razón de dos números enteros. En otras palabras, la raíz cuadrada de 2 es irracional. Para una doctrina que afirmaba que todo es número, entendiendo por número las proporciones entre enteros, la existencia de magnitudes inconmensurables representaba una crisis conceptual de primer orden. La leyenda cuenta que Hipaso reveló este descubrimiento fuera del círculo de iniciados, y los dioses castigaron su indiscreción haciendo que se ahogara durante un viaje por mar. Otras versiones sugieren que fueron los propios pitagóricos quienes le dieron muerte por revelar este terrible secreto. Sea historia o alegoría, el relato refleja la conmoción que supuso para la escuela pitagórica enfrentarse a los límites de su propia concepción numérica del universo. Para los pitagóricos, el cosmos entero podía entenderse como un sistema de correspondencias regido por los números. Su modelo cósmico situaba al fuego central en el centro del universo, alrededor del cual orbitaban los planetas, incluyendo la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas. Cada cuerpo celeste, al desplazarse, producía un sonido cuya altura dependía de su distancia al centro, creando así la música de las esferas. Esta concepción, aunque físicamente incorrecta, representa uno de los primeros intentos sistemáticos de explicar el cosmos mediante principios matemáticos. La visión pitagórica de un universo armónico se extendía también a la medicina. Consideraban la salud como un estado de equilibrio entre cualidades opuestas en el cuerpo, anticipando la teoría de los 4 humores que dominaría la medicina occidental durante siglos. La enfermedad era, consecuentemente, un desequilibrio que debía tratarse restaurando la armonía perdida, a menudo mediante la música,
cuyas proporciones numéricas podían reordenar las del organismo enfermo. Esta idea de la música como fuerza terapéutica no era meramente especulativa. Los testimonios hablan de cómo Pitágoras utilizaba melodías específicas para tratar diversas afecciones físicas y emocionales. Empleaba, por ejemplo, el modo dorio para calmar la agitación mental, mientras que el frigio servía para estimular la actividad. Esta práctica de musicoterapia pitagórica prefigura sorprendentemente algunos enfoques contemporáneos sobre los efectos neurológicos y psicológicos de la música. El impacto de la hermandad pitagórica no se limitó al ámbito intelectual. Durante un tiempo considerable, los pitagóricos ejercieron una influencia política significativa en varias ciudades de la Magna Grecia, especialmente en Crotona. Su orientación política tendía hacia lo que podríamos llamar una aristocracia del conocimiento, una forma de gobierno donde la autoridad recaía en quienes poseían la sabiduría necesaria para comprender las leyes armónicas del cosmos y aplicarlas a la sociedad humana. Esta visión política, que conjugaba elementos aristocráticos con una peculiar meritocracia basada en el conocimiento esotérico, generó tanto admiración como hostilidad. En torno al 510 a.C., una revuelta popular liderada por Cilón, un aristócrata rechazado por la hermandad, condujo a una persecución violenta contra los pitagóricos. Muchos miembros fueron asesinados y sus centros de reunión, incendiados. El propio Pitágoras tuvo que huir, estableciéndose finalmente en Metaponto, donde pasaría sus últimos años. Las circunstancias exactas de la muerte de Pitágoras están, como tantos aspectos de su vida, envueltas en relatos contradictorios. Según algunas versiones, murió en el incendio del edificio donde se reunían los pitagóricos. Según otras, falleció de inanición tras refugiarse en un templo durante 40 días. Una tercera versión sostiene que fue asesinado por sicarios de Cilón. Lo cierto es que incluso su muerte sirvió para alimentar el mito del maestro inaccesible, cuya sabiduría trascendía los límites de lo ordinario. Quizás el elemento más distintivo de la doctrina pitagórica era su creencia en la transmigración de las almas, también llamada metempsicosis. Los pitagóricos sostenían que el alma humana es inmortal y que, tras la muerte, se reencarna en un nuevo cuerpo, ya sea humano o animal, dependiendo de cómo haya vivido su vida previa. Esta doctrina, inusual en el pensamiento griego de su época, ha sido tradicionalmente vinculada a influencias orientales que Pitágoras habría recibido durante sus viajes. Jámblico recoge la anécdota de cómo Pitágoras, al ver a un hombre golpeando a un perro, le ordenó detenerse, diciendo: «Para. No le pegues, es el alma de un amigo mío. Lo reconocí cuando lo oí aullar». Más allá de la veracidad de la anécdota, refleja la concepción pitagórica de una comunidad universal de seres vivos, unidos por el ciclo de reencarnaciones. Esta creencia en la transmigración fundamentaba el vegetarianismo pitagórico y su particular código ético. Abstenerse de comer carne no era solo una prescripción dietética, sino un imperativo moral basado en la idea de que dañar a un animal podría significar dañar a un alma humana en tránsito. Asimismo, la prohibición de ingerir habas podría relacionarse con la creencia de que estas legumbres tenían una especial afinidad con las almas humanas, tal vez por su forma similar a un embrión o por su capacidad de producir flatulencias, asociadas en algunas culturas antiguas con la salida del alma del cuerpo. Tras la muerte de Pitágoras, la hermandad se fragmentó en diversas escuelas que desarrollaron aspectos específicos de su pensamiento. Los matemáticos continuaron la exploración científica, mientras los acusmáticos se centraron en preservar los aspectos más religiosos y rituales de la doctrina. La influencia pitagórica se extendió a través de múltiples canales. Platón, quien según algunas fuentes adquirió manuscritos pitagóricos durante su estancia en Sicilia, incorporó numerosos elementos de esta tradición en su filosofía, especialmente en el Timeo, donde desarrolla una cosmología matemática de clara inspiración pitagórica. La Academia Platónica mantuvo viva esta herencia, sintetizándola con otras corrientes filosóficas. Durante el período helenístico y romano, el neopitagorismo revitalizó las enseñanzas del maestro de Samos, enfatizando sus aspectos más místicos y religiosos. Figuras como Apolonio de Tiana, quien vivió en el siglo I después de Cristo y fue presentado por sus seguidores como una reencarnación de Pitágoras, contribuyeron a mantener viva esta tradición. La influencia pitagórica sobre el neoplatonismo, especialmente a través de Plotino y Porfirio, transmitió elementos de esta filosofía al cristianismo primitivo y, más tarde, al pensamiento medieval. El concepto de la música como reflejo de la armonía cósmica, por ejemplo, fue adoptado por Boecio en su influyente De Institutione Musica, texto fundamental para la teoría musical europea hasta el Renacimiento.
Los pitagóricos contribuyeron también al desarrollo de la geometría y la aritmética como disciplinas fundacionales de la educación. El quadrivium medieval, aritmética, geometría, astronomía y música, que junto con el trivium, gramática, lógica y retórica, configuraba las 7 artes liberales, tiene claras raíces en la concepción pitagórica del conocimiento matemático como camino hacia la comprensión del orden cósmico. El legado pitagórico continúa vivo en nuestra cultura. Más allá del famoso teorema, que todo estudiante aprende en la escuela, la visión pitagórica del mundo ha influido en campos tan diversos como la música, la arquitectura, la astronomía y la filosofía. La idea de un universo matemáticamente ordenado, comprensible mediante relaciones numéricas, subyace a gran parte de la ciencia moderna. En el ámbito esotérico, las enseñanzas pitagóricas sobre la numerología y las propiedades místicas de los números han mantenido su atractivo a través de los siglos. Movimientos como la teosofía, la antroposofía y diversas corrientes de la nueva era han redescubierto y reinterpretado aspectos del pitagorismo, adaptándolos a sensibilidades contemporáneas. Lo más fascinante de Pitágoras reside quizás en la aparente contradicción entre los aspectos racionales y místicos de su pensamiento. Por un lado, fue pionero en el enfoque matemático y demostrativo que sentaría las bases de la ciencia occidental. Por otro, propugnaba doctrinas religiosas sobre la transmigración de las almas y estableció una comunidad con características que hoy asociaríamos a una secta.